Quiero ver, ¿me confirman si se ve la presentación Sí, o se ve en modo presentación o ven en pantalla completa? vemos Modo presentación. Modo presentación, ¿cierto? sí, Ya, espérenme un segundito que vamos a desconectar mi segunda pantalla, que eso es lo que me está haciendo que... Ahí sí, ahí debería verse como una sola pantalla, ¿verdad? ¿verdad? Sí, ahí está Sí, perfecto. sí, es que como estaba con dos pantallas, bueno, lo que me pidieron que les conversara era cuál era la misión, la función de lo que tiene que ver con educación física en el abordaje de la obesidad infanto-juvenil. Y desde esa perspectiva, lo que yo quiero contarles son algunas cosas. Primero quiero que hablemos del tema de obesidad, que de una u otra forma Karen ya nos contó sobre las cifras, probablemente la semana pasada ya las conversaron, y esta situación que nos ocurre a nosotros como país es una situación mundial. ¿Ya? Si nosotros vemos el último reporte previo a la pandemia, cuando se evalúan alrededor de 128 millones de niños y adolescentes, se hace todo un catastro, y lo que nosotros vemos es que en el año 75 habían alrededor de 11 millones de niños con obesidad entre el rango etario de 5 a 19 años. Luego, en el año 2016, se encuentran alrededor de 124 millones de niños obesos, pero lo que más preocupación causa o como que se incrementa esta situación es que tenemos al menos 213 millones de niños con sobrepeso en el rango etario de 5 a 19 años, ya previo a la pandemia. Y no solo en Chile, sino que a nivel mundial estas cifras se han incrementado. Hay algunos países como el Reino Unido, Estados Unidos, China, entre otros, que plantean que de aquí al 2030 van a tener más de 1 millón de niños con obesidad, cada uno de esos países por sí solos. Por lo tanto, la prevalencia es una situación que se va a ir incrementando año tras año, lamentablemente. ¿Qué pasa en Chile? Si nosotros miramos un poquito este trabajo que se publicó el año 2016 por la doctora Juliana Caín y el doctor Fernando Bío, lo que nosotros vemos es que entre el año 1987 y el 2018 tenemos un incremento en el porcentaje de obesidad. En el año 87 solo el 7,5% de los niños presentaba obesidad. Ya para el año 2002, esto se incrementó alrededor de un 17%. ¿Qué pasa el año 2002 desde el punto de vista educativo? Se inicia desde el punto de vista legal el comienzo de la jornada escolar completa. ¿Qué ocurre luego? El año 2010 vemos que a primer año la obesidad está alrededor de un 23%. 2013, 25,3% y el año 2018, 24,4%. Valores todos previos a la pandemia. Y ya vemos que de 100 niños, alrededor de 24, 25, según cuáles sean los cálculos, van a presentar obesidad. ¿Qué pasó con este último reporte de Junaed? Bueno, nos muestra una situación súper dramática. Si ustedes pueden ver en color verde, lo que nosotros tenemos es que en el año 2009, alrededor del 49,6% de aquellos niños que pertenecen a escuelas públicas y subvencionadas que reciben beneficio de Junaed presentaban peso normal, y que alrededor del 15,9% al año 2009 presentaban obesidad. En amarillo, lo que nosotros vemos es sobrepeso. Y miren lo que pasó a medida que comienzan a transcurrir los años. Entonces, a medida que nosotros vamos haciendo esta cronología, lo que vemos es que lamentablemente niños y niñas que presentan peso normal, porcentualmente comienzan a disminuir. Y hoy, alrededor de, o sea, los valores del año pasado que presentó Junaed ahora hace un par de semanas, mostraron que niños con peso normal y niñas son alrededor de un 34,3%. Y mira lo que pasó con obesidad. Con obesidad, año a año, se fue incrementando la curva, hasta que casi nos encontramos en el punto en que estos valores se van a cruzar. Y actualmente entonces tenemos alrededor de un 31% de niños que presentan obesidad. ¿Y qué pasa con la curva de sobrepeso? Bueno, la curva de sobrepeso se ha mantenido entre el 29-30%, y alguien ahora podría decir, oh, mira, maravilloso, bajó la curva de sobrepeso. Sí, bajó la curva de sobrepeso porque los que tenían sobrepeso probablemente se pasaron a obesidad. Entonces aquí tenemos una situación que es dramática y que nos está mostrando que de una u otra forma estamos en un estado, en un punto en el
que si no hacemos algo vamos a tener una situación de no retorno, ¿ya? Y es una situación grave porque lamentablemente la obesidad infantil no solo es un problema que afecta a la persona que lo padece, afecta también a los sistemas de salud, afecta a la sociedad porque implica que vamos a tener personas que van a estar padeciendo enfermedades crónicas no transmisibles. Y también es un problema de que las patologías no van a aparecer cuando los niños tengan 40 años ni 50, sino que lo que hemos visto es que hay problemáticas que se dan en el momento en que padecen esta patología que es obesidad. ¿Qué sabemos? Que alrededor del 40% de los niños y niñas que son obesos van a ser adultos, pero el 70% de adolescentes que son obesos serán adultos obesos. Por otra parte, tenemos complicaciones sociales, emocionales, que afectan la calidad de vida, que hay menores ingresos, además en la vida adulta. O sea, se ha evidenciado que personas con obesidad lamentablemente presentan menor nivel socioeconómico, menor acceso a educación y que esto hace que se preserve este círculo vicioso. Y por otra parte, ahora in situ en la infancia, niños que padecen obesidad presentan mayor dolor articular, enfermedad cardiovascular, diabetes, asma, enfermedad de hígado graso no alcohólico y síndrome metabólico, que ustedes recordarán que son al menos 3 de los 5 factores de riesgo que están clasificados. Y en este contexto es cuando nosotros, desde el punto de vista escolar, vemos a estos niños y nos preguntamos, bueno, quiero que rindan académicamente. La semana anterior se aplicó el CIMSE y paralelo a eso esta semana tuvimos la PAE, que es la prueba para ingresar a la universidad. Pero ¿cómo va a rendir alguien que está con dolor? ¿Cómo yo voy a pedirle que aprenda si en el momento en que está en la clase este niño está con mucho dolor, tal vez de articulaciones, tal vez se siente mal porque está con mayor presión arterial, está descompensada tal vez desde el punto de vista su glicemia, o por otra parte está con un problema de asma, o tal vez durmió muy mal porque está haciendo apnea del sueño, ya que tiene mucho porcentaje de grasa en la zona abdominal y cuando duerme todo ese porcentaje de grasa está comprimiendo la zona y todo el aspecto respiratorio. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en las escuelas y tenemos mayor porcentaje de niños que presentan sobrepeso u obesidad, tenemos niños que están en complicaciones y en riesgo de su salud. Y ahí es donde las escuelas de una u otra forma se tienen que hacer responsables de eso. ¿Y cuál es el objetivo de la clase de educación física? Porque decimos, bueno, las escuelas, y la escuela es un universo súper estructurado, que tienen un montón de objetivos que cumplir, que tienen normas, que tienen que rendir desde el punto de vista académico, que les tiene que ir bien en el CIMSE, porque lamentablemente el CIMSE ahora empezaron a hacer los rankings se publican, y en el momento en que se empiezan a publicar, las escuelas empiezan a competir. Tenemos, por otra parte, una ley que establece que si las escuelas durante 3 años continuos salen mal evaluadas en el CIMSE, esa escuela probablemente se cierra. Entonces, tenemos todo un universo que de una u otra forma quiere que los niños estén estudiando y rindiendo académicamente. ¿En qué asignaturas y en qué disciplinas? En todas las que tienen que ver con ciencias, matemáticas y lenguaje. Y por otra parte, tenemos esta jornada escolar completa que lo que hace es que los niños estén desde las 8 de la mañana hasta las 4, 4:30 de la tarde. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto que en realidad pasa en la jornada escolar completa? Es que es más ciencia, más lenguaje y más matemática. A diferencia de lo que se proponía en el escrito, que deberían haber habido talleres de música, arte, danza, deporte, propiciar mayor actividades que tengan que ver con la actividad física. Y en este sentido, cuando nos encontramos con este contexto, pareciera ser que el único eslabón o el único lugar donde nosotros podemos pensar que podríamos permitir que estos niños o podríamos ayudar a tratar la obesidad, pareciera ser que es la clase de educación física, porque sería el único espacio que nos está quedando desde esta estructura que tiene la escuela para poder estimular tal vez el gasto energético. Y ha hecho que de una u otra forma miremos a la clase de educación física y que miremos a esta asignatura como el lugar idóneo para llevar a cabo o para creer que vamos a tratar a la obesidad. Y cuando pensamos en eso, estamos pensando entonces que de una u otra forma la educación física es una herramienta
para el tratamiento de la obesidad. Y la verdad es que la educación física es, primero que todo, es una disciplina que una de sus tantos beneficios es contribuir al gasto energético, pero también contribuir desde el punto de vista de aumentar los niveles de actividad física. Pero el objetivo de la clase de educación física no es tratar la obesidad, no es el target. La clase de educación física tiene otros objetivos. Y vamos a ver ahora, y les voy a ir contando por qué se linkea y por qué se ve como el punto en donde nosotros sí podemos tratar obesidad. Lo primero que les quiero contar es que de acuerdo a la unidad curricular de evaluación del Ministerio, la clase de educación física, la clase de educación física tiene primero por objetivo mejorar las habilidades motrices, para que niños y niñas puedan participar de distintas actividades motoras, pudiendo desarrollarlas adecuadamente con su edad, con su desarrollo, y favorecer aquellas experiencias en las que puedan manifestar sentimientos, emociones, estados de ánimo, como por ejemplo el sentirse frustrado cuando pierde su grupo, si están haciendo tal vez un juego o hay una competencia, sentir y poder manifestar esta frustración o manifestar esta sensación de sentirse contento porque son capaces de controlar su cuerpo. ¿Cuál es el otro objetivo que tiene? Es desarrollar la adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes para mantener estilos de vida activos y saludables a partir de experiencias de aprendizaje. Y finalmente, otro de sus objetivos es desarrollar responsabilidad personal y social mediante la participación de implementación de actividades en su comunidad. Entonces, si nosotros vemos, la clase de educación física tiene muchos más beneficios que solamente estar al servicio de tratar la obesidad. La clase de educación física, tal como su nombre lo indica, tiene por objeto educar físicamente, educar a estas personas para que al término de su vida sean capaces de continuar siendo activos, que sean capaces de prescribir su ejercicio. Y ahí es donde nosotros a lo que tenemos que ponerle foco tiene que ver mucho con la calidad de la clase de educación física. Pero ¿por qué desde siempre hemos pensado o se ha hecho esta situación en donde hemos linkeado la clase de educación física con la salud? Y principalmente esto pasa porque se publica en el año 2006 un trabajo de la Sociedad Americana del Corazón, que es un trabajo muy interesante, en donde se dan cuenta que una manera para promover el aumento de los niveles de actividad física en la población es en el colegio. Y en la medida, por eso también aquí dice el rol de las escuelas, entonces se dan cuenta que para que los niños sean activos, ¿dónde pasan la mayor parte del tiempo? En las escuelas, perfecto. ¿Y en qué lugar y en qué momento de toda la actividad escolar nosotros podríamos aumentar el nivel de actividad física? En la clase de educación física. Entonces este es el primer documento que se presenta y que empieza a poner como target la clase de educación física y la idea de educación física y salud. Por otra parte, el año 2015, nuevamente la Sociedad Americana del Corazón y así como la Sociedad del Infarto, lo que hacen es ir un poco más allá y promueven incrementar el tiempo de la clase de educación física, pero además lo que muestran es llegar a la idea de mejorar, ¿ya? Entonces, no solamente que nos quedemos con incrementar, sino que también con mejorar la clase de educación física. Por lo tanto, una vez más ponemos el target para incrementar el nivel de actividad física y colocamos el target en la clase de educación física. Y desde esta perspectiva se han publicado varios artículos y la pregunta es, ¿por qué la clase de educación física? Porque yo ya les adelantaba, la clase de educación física permite alcanzar los niveles adecuados de actividad física diaria. ¿Qué otras cosas nos permite? Permite que los niños, una vez que logran los niveles de actividad física, obtengan todos los beneficios que van desde el punto de vista psicosocial y fisiológico por realizar actividad física. Y si queremos agregar algo más, la clase de educación física contribuye a disminuir el tiempo diario de conducta sedentaria. Por lo tanto, ¿por qué la clase de educación física pasa a ser tan importante? Porque es el único momento del día
idealmente si se realizara todos los días, pero sabemos que hay en escuelas que se realizan 2 veces por semana o 3 veces por semana, es el momento que tienen en la semana de lograr la recomendación diaria de actividad física a los niños y las niñas. Por lo tanto, por eso es que la clase de educación física siempre se ha visto como una oportunidad para mejorar la salud. Pero sí sabemos que el problema de la obesidad es un problema multifactorial que tiene variables ecológicas, tales como mi familia, mi genética, tiene variables que tienen que ver específicamente con el lugar donde yo vivo, entre otras, para manifestar este problema en un mayor aumento de la grasa corporal. Por lo tanto, pensar que la clase de educación física es la solución, la verdad es que no es la solución, porque sabemos también que no es tan fácil la ecuación de obesidad, es aumento de gasto energético y disminución de la ingesta. Sabemos que no es tan así, sabemos que para poder tratar la obesidad necesitamos intervenciones que tengan que ver desde el punto de vista multidisciplinario. Y desde esta perspectiva es que pasa a ser muy interesante entonces lo que puede hacer la clase de educación física al aumentar los niveles de actividad física. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, esto se publicó este año, el 2022, se publicó el reporte de actividad física, ¿y qué encontraron a nivel mundial? Que los niños son cada vez, niños, niñas y adolescentes, son cada vez insuficientemente activos, es decir, no están alcanzando las recomendaciones, y no solamente los niños de Chile, sino que los niños de todo el mundo. Si ustedes pueden ir viendo aquí las gráficas entre damas y varones, y entre el año 2010 y el año 2016, no importa la región, siempre están disminuyendo sus niveles de actividad física. Y ahí tenemos múltiples explicaciones, pero lo que hace la clase de educación física es que en ese momento se logren cumplir las recomendaciones. Y si miramos lo que pasa a nivel nacional, cuando se presenta este cuestionario que tiene que ver con la encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte del año 2021, y hay una pregunta que habla sobre, o les pregunta a niños de 11 a 17 años, y les dice, les dice, el índice de actividad física para menores de 11 a 17 años se construyó a partir de la cantidad de días que los menores señalan que hicieron deporte o actividad física por su propia cuenta. Entonces, de estos 884, 5,4% dice que hicieron todos los días. Se usa la idea de parcialmente activo, aunque nosotros deberíamos hablar de insuficientemente activo, porque cuando no alcanzamos las recomendaciones somos insuficientemente activos, ¿no? Inactivos o activos, y los que son insuficientemente activos son alrededor del 78,5%. Si nosotros ahora miramos la diferencia por sexo o por género entre hombres y mujeres, lo que nosotros vamos a ver es que los hombres son un 7,2% declaran ser activos, pero un 71,8% declara ser insuficientemente activos. Las mujeres, lamentablemente, solo el 3,8% declara ser activa, y alrededor de un 84,9% declaran ser insuficientemente activos. Entonces, en este contexto es que la clase de educación física pasa a ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque los beneficios que se han observado con el realizar y el cumplir las recomendaciones de actividad física, que son 60 minutos diarios, tiene que ver específicamente con outcomes que tienen que ver con el fitness, con la salud, con variables cognitivas, así como reducir el comportamiento sedentario. Y en esta imagen es un resumen que hice para poder mostrar de mejor forma cómo con flechas verdes en niños a 5, o sea, en las flechas azules en niños de 5 a 17 años, lo que nosotros vemos es cómo el cumplir las recomendaciones de actividad física mejora la condición física, la salud cardiometabólica, la salud ósea, la adiposidad, favorece disminuir aspectos adversos como accidentes durante la práctica deportiva, salud mental, variables cognitivas, comportamiento social y sueño. Aquellos niños que cumplen las recomendaciones tienen mayores puntajes o mayor nivel en cada uno de estos outcomes. En cambio, en rojo, cuando los niños permanecen más de 3 horas de conducta sedentaria, lo que nosotros vemos es que las variables cognitivas tienen un desmedro, hay un desmedro en la calidad del sueño, un desmedro en el fitness y un desmedro en la salud cardiometabólica. ¿Qué pasa con respecto a niños entre los recién nacidos y hasta los 4 años? Lo que sabemos es que cuando ellos cumplen sus recomendaciones, tienen un efecto positivo en la salud general, en la adiposidad,
en salud ósea, salud cardiometabólica, desarrollo motor, desarrollo cognitivo y comportamiento social. Específicamente comportamiento social para ellos tiene que ver mucho con la pataleta. Pero sabemos que la conducta sedentaria influye negativamente en la salud general, en el comportamiento social. Y por esto es que se ve como una oportunidad la clase de educación física para aumentar los niveles de actividad física, y esos niveles de actividad física ejercen un efecto positivo en el tejido adiposo. Porque sabemos que la obesidad se caracteriza por una inflamación del tejido adiposo, por una mayor secreción de adipoquinas, que lo que inducen es un daño específicamente en salud cardiometabólica, por ejemplo. Entonces, por eso es que la práctica regular de actividad física ejerce un efecto protector. ¿Cuánto tiempo de actividad física deben realizar niños, niñas y adolescentes diariamente? Si tienen más de 5 años, sin importar si tienen alguna discapacidad, deben lograr alrededor de 60 minutos diarios. ¿Qué otra cosa se recomienda desde el punto de vista de las recomendaciones? Limitar el tiempo de actividades sedentarias, y específicamente todo lo que tiene que ver con consumir pantalla. ¿A qué me refiero con consumir pantalla? Que yo no tenga, que yo me siento a ver una película, por ejemplo, porque ahí yo estoy consumiendo información que me está llegando, pero distinto es que yo esté, por ejemplo, leyendo en el computador, porque ahí estoy haciendo una acción cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda cuando hago esas acciones cognitivas? Que cada 45 minutos tenga un quiebre en la conducta sedentaria, como por ejemplo pararme, ¿ya? Eso es lo que recomienda OMS, y que de esos 7 días a la semana que tengo que lograr 60 minutos, al menos 3 días sean del trabajo de fuerza. Y en los preescolares, ¿qué recomienda la OMS en específico? La OMS está recomendando preescolares a los que sí les hacemos la clase de educación física, que está sobre los 3 a 4 años, porque hay escuelas que sí tienen profesor de educación física. Se recomienda que idealmente logren 180 minutos de actividad física moderada vigorosa, pero que de esos 180, idealmente 60 minutos sean de moderada vigorosa. Además, aquí la OMS hace una recomendación que no sean más de 60 minutos de pantalla, y que ojalá tengan una buena calidad del sueño, entre 10 a 13 horas de sueño. Desde esta perspectiva, la clase de educación física realmente contribuye a alcanzar los niveles de actividad física y por lo tanto todos sus beneficios. Cuando en esta encuesta que yo ya les adelantaba, que tiene que ver con la encuesta de hábitos de actividad física, se les pregunta a los niños: ¿te gustan las clases de educación física? A los niños de 5 a 10 años. Y alrededor de un 59,5% dice que sí les gusta. Un 23% dice que más o menos, que depende del contenido. Pero si nosotros sumamos, bueno, decimos ya, tenemos un público que casi al 75% sí les gustan las clases de educación física. Y tenemos que conquistar alrededor de un 5,3% que lisa y llanamente declara que no le gustan nuestras clases. Y ahí es donde la evidencia nos dice que la clase de educación física tiene que ser de calidad, que tiene que ser una clase de calidad, que responda a los contenidos, pero que alrededor del 50% de la sesión sea de intensidad moderada vigorosa. Pero aquí tenemos otro porcentaje bien interesante que nos cuenta que hay niños que no tienen clase de educación física. Y eso es bien interesante, porque por algún motivo esa escuela no les está entregando lo que es una actividad curricular. Pero aquí tenemos otro indicador, que alrededor del 6,8% de los niños no va al colegio. Si nosotros miramos a nivel nacional, ustedes pueden ir ahí observando qué responde cada región y cuál es el grupo que menos le gusta la clase de educación física, donde destaca Magallanes, pero tenemos en la región del Maule que los niños adoran su clase de educación física, con alrededor de un 74% que sí les gusta. ¿Por qué es importante la clase de educación física? Y además, sumar a la clase de educación física durante la jornada escolar, sumar también actividades deportivas, porque cuando yo realizo clases de educación física, tengo más probabilidades de ser activo en la vida adulta. Y si realizo actividades deportivas, tengo mayores probabilidades de realizar actividad física en la adolescencia y de participar en las clases de educación física. Por lo tanto, las escuelas debieran promover esta opción
debieran promover la situación de poder practicar las clases de educación física. Y acá les quiero mostrar un poquito un trabajo que hicimos con un grupo con el que yo trabajo, específicamente una alumna del doctorado de nutrición, que es Silvia Castro, y nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que ha funcionado en nuestro país con intervenciones? ¿Cuáles son las intervenciones de actividad física exitosas? Y las intervenciones de actividad física exitosas son las que consideran dos cosas: actividad física y hábitos saludables. Entonces aquí hay un resumen de quiénes son los investigadores que durante los últimos años, más o menos desde el 2013, han estado tratando de hacer intervenciones a nivel escolar, buscando cómo resolverlo. Y tenemos aquí que han variado desde 800 niños, 2.500 niños, todos chilenos, y lo que se ha hecho es intervenir en las escuelas, es estar con intervenciones que tienen como foco aumentar el nivel de actividad física, pero también enseñar sobre hábitos de vida saludables. Y adivinen qué aprendimos con este trabajo. Aprendimos que aquellas intervenciones que son exitosas para tratar el problema de exceso de alteración en el estado nutricional, las que son exitosas son las que incluyen actividad física y hábitos saludables. Por lo tanto, contar con especialistas de educación física y especialistas de nutrición, pero solo aquellas en las que estaba la familia acompañando la intervención fueron exitosas. Aquellas intervenciones que solo miran educación física y nutrición, pero no incluyen a la familia, no son exitosas. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido y qué sabemos? Es que las intervenciones se tienen que hacer a nivel escolar. La clase de educación física permite fomentar el nivel de actividad física, pero para tratar obesidad necesitamos dedicarnos de lleno y considerar a la nutricionista, especialistas en actividad física y a la familia. Y por lo tanto eso implica que necesitamos trabajar con psicólogos, que necesitamos trabajar con sociólogos, antropólogos, para que nos ayuden a trabajar con las familias. No solamente el profesor de educación física solo no puede. Lo que sí sabemos es que tenemos que fomentar la actividad física a través de la calidad de la clase de educación física, desplazamiento activo, oportunidades de actividad física antes y durante las clases, oportunidades de actividad física en los recreos y los almuerzos, pausas activas y hacer actividad física en cualquier momento que el niño pueda estar. Por lo tanto, ahí es donde necesitamos a la familia. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Gracias, doctora Joana. Interesantes reflexiones nos has comentado el día de hoy, que espero que profundicemos en la mesa redonda. Muchas gracias. Camila, permítanos compartir pantalla. Mientras tanto, yo presento a Camila. Gracias nuevamente, Joana. Camila Alvarado es kinesióloga de profesión, egresada a la Universidad de Chile, diplomada en rehabilitación cardíaca a la Universidad de Chile y también en el diplomado de prescripción y aplicación de ejercicio físico basado en la evidencia de nuestra Casa de Bello. Trabaja actualmente en el Hospital de Puerto Montt, ya en un programa de rehabilitación cardíaca, y en la Clínica de Puerto Varas en el programa de obesidad infantil y de rehabilitación cardiometabólica. Y por lo tanto nos va a compartir su experiencia y también la prescripción del ejercicio orientado a la salud en la población infanto-juvenil. Para mí es un honor presentar a Camila. Se ve perfecto la presentación. Súper. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Estábamos hablando de que este tema es súper importante y urgente ya hacer cambios, y es un agrado que ya estamos hablando y haciendo estas charlas que incluyen a tantos profesionales en este momento. Súper buena la presentación de Joana, completó muchas cosas que más adelante también las voy a hablar. Y como decía Karen, yo voy a hablar desde la experiencia que tengo trabajando aquí en la región de Los Lagos, en la Clínica Puerto Varas, en un programa de obesidad infantil que partió previo a la pandemia, integrado por una nutrióloga, nutricionista, psicóloga infantil y kinesióloga. Durante ese periodo previo a la pandemia logramos niños entre 100 a 110 niños en un par de meses solamente,
con sobrepeso u obesidad, ¿ya? Y pudimos lograr algunos resultados. Bueno, primero que todo, yo siempre hago la pregunta tanto a los sujetos, pacientes que atiendo, tanto adultos como niños, a los niños y a los padres, ¿para qué entrenamos? O ¿para qué vienen a la consulta? ¿Cierto? En general y lamentablemente para los pacientes más pequeños, para los chicos que tienen obesidad, en general cuando ya llegan a alguna consulta de kinesiología o con nutrióloga es porque ya tienen algunos sustos, algunas precauciones, porque ya algunos exámenes están saliendo alterados, tienen sospecha de resistencia a la insulina, le están diciendo que pueden tener hígado graso próximamente o ya tienen hipertensión. Entonces, en general, muchos ya llegan por un objetivo de salud o de condición física. Por algunos también, la mayoría también dice que es para control de peso, y ahí uno tiene que aclararles, como dijo Joana, que el ejercicio físico, el principal objetivo no es la baja de peso, ya tenemos que acompañarnos de nutricionistas, de otros profesionales importantes, pero sí el ejercicio va a ayudar en ciertas aristas. Algunos por diversión entrenan, algunos para integración en la sociedad, en un grupo de amigos, que es muy importante especialmente en los niños, y también sabemos que muchos entrenan o ejercitan solo por obligación en el colegio, ¿cierto? Hay varios que no les gusta hacer ejercicio, especialmente mientras más grandes y ven con este grado de obesidad, les cuesta entrenar. Por eso primero podemos hacerle una pequeña encuesta. Esta es una de las encuestas que tenemos como para saber cuál es el objetivo de los chicos para hacer ejercicio, cuál es el objetivo que ellos tienen. Entre ellas hay distintas preguntas que tienen que ver con la apariencia física, para integrarse a un grupo, para mejorar su aspecto, para aprender nuevas técnicas, y dependiendo de las respuestas que ellos vayan prefiriendo, uno puede decir que ya el ejercicio lo asocian mucho más a la afiliación social, o a la imagen, o a un reconocimiento social, o está más dirigido a la salud, o un desarrollo de una habilidad. Bueno, luego de esto, que yo lo hablo como un objetivo externo, que es decir, primero siempre hay que tener en cuenta cuál es el objetivo que tienen los padres y los chicos al llegar a la consulta, uno ya se va más que nada a las evaluaciones, previo a la prescripción de ejercicio, ¿cierto? Y ahí uno tiene que ir evaluando historia y antecedentes. Es muy importante saber si es que tiene antecedentes familiares cardiovasculares, cardiometabólicos, su condición física y aeróbica, su fuerza muscular, la alimentación, especialmente siempre preguntarle si es que está con alguna pauta, con alguna guía de algún nutricionista, si no es así, derivarle inmediatamente. Y qué actividad física está haciendo durante el día, y aparte de eso también el tiempo sedente, como explicaba Joana. Es muy importante preguntarle cuánto ejercicio hace durante la semana y también cuánto tiempo está sentado durante el día. Esta es un antecedente que más adelante voy a hablar, que es por sí solo muy relevante en su condición física. Y siempre saber los intereses propios de cada sujeto. Antes de hablar del ejercicio hay que saber o recordar algunas cosas de los niños que no son adultos pequeños. Sabemos que los niños están en su periodo de crecimiento, están en desarrollo, entonces no podemos catalogarlos, su fisiología del ejercicio de la misma forma que un adulto. Se sabe que los niños tienen un mayor metabolismo aeróbico, es decir, que llegan su pic de láctico es mucho menor, y por lo tanto también su agotamiento se demoran mucho en agotarse. Es decir, a los chicos, si uno le hace una actividad intensa y uno piensa que está ya en un cansancio alto, en general se ve que su metabolismo sigue siendo aeróbico y que su ácido láctico puede que todavía no esté alto, ¿ya? Recordar que para términos de evaluaciones, si el pic de ácido láctico en un adulto es 4, lo que uno ve, en un chico no va a estar esperando que llegue a un pic tan alto, sino que en general se está viendo que entre un 2, 2,5 de pic, ese es su mayor pic de ácido que va a tener, ¿ya? Para no exigirle mucho más y no esperar que vaya a llegar a una acidosis mucho mayor. Bueno, luego le hacemos las evaluaciones que yo les comenté previamente. Con respecto a la condición aeróbica, hay distintas evaluaciones. Ya aquí yo nombré algunas, hay bastantes más, pero es muy necesario
evaluar su condición aeróbica, el fitness cardiorrespiratorio que tiene el adolescente. Está el test Navetta, que es el más conocido, que se hace a nivel escolar, a nivel de grupos. Está el Yo-Yo Test, que también es un test que se requiere mucho espacio, una cancha. Y también está el Chester Step Test, que es un test que a mí me gusta bastante porque es muy fácil de ocupar en una consulta, en un espacio más reducido. Estos test y otros más que existen nos sirven más que nada para saber cómo está la condición física de este sujeto en el momento en que lo evaluamos. Saber cuál es su máximo de condición cardiorrespiratoria, su consumo máximo de oxígeno o consumo peak de oxígeno, dependiendo de lo que le exijamos. Y es más que nada una foto para evaluar cómo está en ese momento, y es muy útil para también evaluarlo posterior a una intervención que uno le realiza. Siempre es muy necesario realizar una evaluación previa y una revisión post para saber si hay un cambio significativo en la intervención que uno le realiza, ¿cierto? Y el Chester Step Test lo voy a comentar un poquito más. Es un test súper fácil de realizar, ya que solo requieres un step, una grabación, que es muy fácil de conseguir, y le pides al sujeto que siga el ritmo del metrónomo. Tiene 5 niveles, y le pides que llegue a su máximo o a su máximo cansancio, que en general llegan hasta un 8 o un 9 de cansancio. Uno le va monitorizando distintos parámetros como la frecuencia cardíaca, la saturación, entre otras cosas, dependiendo de cada sujeto. Y según esto, uno puede tener un aproximado de su consumo máximo o su consumo peak de oxígeno. Ya, aquí dejo la ecuación, que dependiendo de su IMSZ score, de su género y de la intensidad en la que llega, uno puede tener un aproximado de cuánto es su consumo peak de oxígeno. ¿Ya? Luego de esto, cuando ya tenemos una foto un poco de cómo llega el sujeto a la consulta, podemos empezar a realizar algún ejercicio, ¿ya? Aquí yo muestro el modelo trifásico, que es el modelo más fácil para entender un poco de intensidad de ejercicio. Yo creo que aquí todos los presentes tenemos un poco, sabemos más que nada en qué consiste este modelo, que tenemos la zona 1, zona 2 y zona 3, que se van separando dependiendo de los umbrales ventilatorios, el umbral láctico, entre otros. ¿Ya? Lo que importa saber es que, no sé si se ve mi guión, pero bueno, la zona 1 es la zona de moderada intensidad. ¿Sí? Camila, lo vemos. La zona 1 es la zona de moderada intensidad, que es una zona donde el ejercicio es súper agradable, se cansan entre un 3 a un 4, que en este otro cuadro es como en esta zona. Es una zona en donde la mayor cantidad de consumo es de oxidación grasa, entonces súper interesante a nivel, como si uno piensa que ese es uno de nuestros objetivos, a mejorar la... pero lo que tiene es que es una zona en donde requieres mucho volumen de ejercicio, requieres hacer mucho ejercicio, más de 40, 50 minutos y ojalá diariamente, si no, no es un ejercicio tan efectivo, ya no cumplimos tanta la demanda que requerimos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que yo siempre les explico que la grasa, por así decirlo, como para que sea más didáctico, se quema muy lento, por eso necesita mucho ejercicio, mucho tiempo que requiere el sujeto de programarse durante la semana. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la zona 3, que es la zona de máxima intensidad, que es bajo el consumo máximo de oxígeno. Y esta es muy importante también determinarla a la hora de realizar el ejercicio, ya que si tenemos en cuenta la zona 3 y la zona 1 de intensidad de ejercicio, podemos hacer ejercicios de alta intensidad interválica, que es lo que más se está nombrando ahora, el ejercicio tipo HIIT. No importa porque la zona de intensidad 3 no vamos a quemar mucha grasa, pero sí tiene unos cambios bastante significativos en otras aristas, como el mejorar el consumo máximo de oxígeno, mejorar la condición cardiorrespiratoria, mejorar a nivel mitocondrial el número y el tamaño de las mitocondrias, entre otras cosas. ¿Ya? Lo bueno de este ejercicio es que no requieres tanto tiempo. Se recomienda entre 20 a 25 minutos y idealmente de 2 a 3 veces a la semana. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta, como ya hablaba Joana, de que hay muchos chicos que no realizan mucho ejercicio, que durante la semana será 1 o 2 veces a la semana que realizan ejercicio, uno
prefiere o este tipo de ejercicio puede ser de ayuda y mucho más fácil de adherencia para esta población. Siguiendo con este tema del ejercicio de alta intensidad, también hay varias papers y publicaciones de que el ejercicio de alta intensidad, a pesar de que uno piensa que no oxida muchas grasas, sí hay varias evidencias de que tiene cambios cardiometabólicos en la disminución de distintos factores, tanto por ejemplo en el colesterol, en la resistencia a la insulina, en la adiponectina. Se ha visto que hay muchos cambios significativos al realizar ejercicios de alta intensidad, ¿ya? Entonces, ojalá también privilegiar este tipo de ejercicio, que es mucho más, aumenta mucho mejor la adherencia a los chicos, es mucho más fácil de que ellos mantengan un ejercicio menor tiempo, que por ejemplo realizar el ejercicio de intensidad moderada en la que tiene que estar en una caminadora, ojalá 40 minutos, 50 minutos, que generalmente no lo van a tolerar mucho, se van a aburrir y no van a seguir en... ¿Cómo yo les explico a los padres y también a los chicos este tipo de ejercicio, para que lo entiendan y lo realicen en su casa? Bueno, yo siempre les muestro esta tabla, generalmente se la llevan a su casa, es la tabla de cansancio, EpiInfant, donde 0 es nada de cansancio y 10 es su máximo, ¿ya? Y ahí yo trato de explicarles que un cansancio de 2 a 3, 3 a 4, donde está todavía aquí el chico contento, no hay mucho problema, es un cansancio de intensidad moderada, ese ejercicio lo puede hacer todos los días. Siempre me preguntan qué tipo de ejercicio, puede ser baile, caminata, bicicleta, natación, lo que a ellos les motive más. Lo importante más que nada es el tiempo que lo realice y cuánto se canse, ¿ya? En esto hay que promover que ojalá aumenten su actividad en el tiempo durante el día y durante la semana. En cambio, el ejercicio de alta intensidad, yo le digo que es un cansancio de 70, son 9, van a sudar más probablemente, se van a agitar, les va a faltar el aire, pero un ejercicio que tal vez si es que no tienen mucho tiempo o tienen dificultad de adherir todos los días el ejercicio, pueden, en vez de hacer todos los días, hacer 2 a 3 veces a la semana, que es mucho más fácil de realizar. Y aquí está el resumen. La intensidad moderada, diario, promueve más la oxidación grasa, en cambio la intensidad HIIT, yo no lo veo, pero aquí dice 20 minutos, dice que generalmente la evidencia dice que se requiere un descanso de 48 a 72 horas, pero sabemos que los niños tienen un metabolismo mucho más rápido, se recuperan mucho más fácilmente, por lo que si un chico dice que hacer ejercicio hoy día tipo HIIT y quiere hacer mañana y se motiva a hacerlo, no hay que, claramente no hay que detenerlo, hay que motivarlo, pero siempre teniendo en cuenta de que tienen que tener su proceso de descanso, su proceso de recuperación para evitar las lesiones. Con respecto al fortalecimiento, hay que tener en cuenta que aparte del ejercicio aeróbico, hay que hacer ejercicio de fuerza muscular. Yo en general privilegio la funcionalidad, no evalúo mucho RM, se puede evaluar, pero en general prefiero realizar ejercicios funcionales que sean mucho más agradables con grandes grupos musculares y llegar ojalá a la fatiga muscular. Ya hay unos ejemplos, se ocupan bastantes implementos, balones, aquí en el gimnasio que tenemos ya en la clínica que está súper equipado, se pueden hacer otros ejercicios como TRX, entre otras cosas. Lo importante es ir variando y según la motivación y el interés de cada sujeto, ir cambiando el ejercicio para promover esta fuerza muscular. Se recomienda siempre que realizar un ejercicio concurrente, quiere decir que mezclemos el ejercicio de fuerza muscular. Esta combinación tiene mayor evidencia en cambios en la composición corporal, en la salud cardiometabólica, en el perfil metabólico, como decía, en el estado inflamatorio de los niños y adolescentes con obesidad. Estas ventajas se van viendo mientras mayor tiempo se realiza el ejercicio, o sea, mientras más de 20 semanas se realiza este tipo de intervenciones, vamos a tener mayores cambios.
Ya, y que es importante, sí, como yo le hablaba al inicio, la motivación. Siempre hacer los ejercicios en base a juegos, en base a los intereses de cada chico. Aquí, por ejemplo, el último chico que he estado atendiendo, ahí no se ve muy claramente, pero tenía como un muñeco de Superman o algo así, y estaba muy interesado en mostrarlo y hacer actividades con él. Entonces con él intentábamos hacer ejercicios de coordinación, de fuerza más abdominal, entre otros. Aquí voy a mostrar algunos, espero que se vean. Esta chica no tiene obesidad, pero tenía una enfermedad metabólica, era de Chiloé, y la mamá no sabía muy bien qué ejercicios hacer en la casa. Estaba muy preocupada porque le habían recomendado ejercicio, pero como viven en Chiloé, en general llueve, tienen que estar dentro de la casa. Entonces ingresó a la consulta para educarla y hacer algunas recomendaciones de qué ejercicios puedan hacer. Y yo le digo que no es necesario tanto espacio, con un pasillo, con escaleras, podemos hacer ejercicios con metas, en música, y con objetivos específicos para que los chicos se motiven. Aquí también con un objetivo específico para que logre un poco de coordinación y un poco de fuerza muscular. Aquí me salió. Y aquí ya cuando estábamos en el gimnasio de la clínica, porque antes teníamos un espacio muy pequeño, y se podía trabajar en grupo. Era mucho mejor la adherencia cuando se puede trabajar en grupo, especialmente en estos chicos de edad preadolescente, adolescente, donde no les gusta mucho moverse, les da vergüenza, cuando ya uno puede hacer ejercicios ya en grupo y con objetivos y con tareas como dinámicas, es mucho más fácil y agradable para ellos. Ella también con baile, le encantaba bailar, entonces cada cierto tiempo, cuando ya se estaba desmotivando, íbamos probando algunos tipos de ejercicios que le gustara a ella, que la motivaran. Y ahí ella, una chica más adolescente, podemos hacer ejercicios mucho más localizados y dirigidos. Bueno, yo les hablaba del tiempo sentado. ¿Por qué es tan importante? Porque se ha visto en una de las investigaciones que hemos estado haciendo, es que solo con el tiempo sentado, independiente de cuánta actividad física ellos hagan durante el día, solo estar sentado durante el día genera una menor condición física, disminuye su fitness cardiorrespiratorio. Entonces, se ha visto que hay diferencias entre menos de 4 horas sentado a más de 8 horas, hay un cambio significativo en la condición física de los sujetos que especialmente que tienen obesidad, o independiente de la obesidad o no, solo el tiempo sentado es una alteración, es un riesgo de riesgo cardiovascular para cada sujeto. Por eso es muy importante hacerle las recomendaciones de, como decía Joana, disminuir el tiempo sentado, disminuir las horas que están. Si yo les digo que cada 1 hora, si están todo el día en la casa, cada 1 hora ponerse una alarma, subir las escaleras, moverse, no estar sentados en la silla, ojalá tengan una pelota para promover esta actividad. Aprovechar las nuevas tecnologías, ha visto que también, por ejemplo, el Pokémon Go ayudó un poco a mejorar esta condición física, mejorar la actividad diaria durante el día. También es una herramienta súper útil y es súper fácil de ocupar y que genera mucha adherencia en los chicos. Yo les digo, todos los días, al final del día, escriban cuántos pasos diste. Y al día siguiente trata de aumentarlo 100 más. Al día siguiente un poquito más. Y ellos vienen con su lista, escriben y me van diciendo, hoy día 7.000, al día siguiente 7.500, 8.000, 9.000, hasta completar 10.000, y se van motivando solos en hacer las actividades. Claramente, esto sí o sí tiene que ir con ayuda de los padres, educar a los padres, que ellos los acompañen, que en vez de que ellos vayan a caminar solos, acompañar a sus hijos en distintos tipos de actividades para integrar a toda la familia. Y como conclusión, es muy importante, como decía, la flexibilidad y la variabilidad. En la población infantil y adolescente, especialmente para nosotros como kinesiólogos, es una población en la que no nos educan mucho, no es fácil no tenemos las mayores herramientas, por eso es tan importante la variabilidad, la flexibilidad, buscar la motivación de cada persona que viene a nuestra consulta. Si un día
una herramienta nos funcionó, al día siguiente tal vez no nos va a funcionar, así que hay que ir variando todos los días, tener en cuenta la motivación, no exigir para lograr la adherencia. En general, los padres llegan ya preocupados, como yo decía, les exigen bastante a los chicos, especialmente cuando son adolescentes, muchos llegan ya con harta carga emocional. Por lo tanto, cada paso, cada avance es un logro y es una felicitación que hay que darle. Si ya llega a la consulta, si viajan, en general aquí viajan 1 hora, a veces 2 horas para llegar a la consulta, ya que lleguen a la consulta es una felicitación. Entonces, de a poco, no generar grandes expectativas a corto plazo, y también es muy importante siempre recordarles que, como les decía al inicio, el ejercicio no es el objetivo del ejercicio no es la baja de peso, va a ayudar a esta baja de peso con una buena apoyo nutricional, pero lo que más nos interesa a nosotros es mejorar su condición física, ¿cierto? Mejorar este consumo máximo de oxígeno, tener un sujeto mucho más sano, que tenga un consumo máximo de oxígeno y una condición, un fitness cardiorrespiratorio alto, que eso le va a ayudar a que sea un sujeto con un organismo y una fisiología mucho más saludable y que responda a estos tipos de estrés como el ejercicio, como alguna enfermedad, de una forma mucho más fuerte, ¿ya? Esa fue mi presentación, muchas gracias. Una foto de donde yo estoy ahora. Y atenta a las dudas. Sí, gracias Camila. Tenemos explosión de preguntas en el chat, así que después las vamos a tratar de contestar todas, y teniendo también en consideración la importancia de la nutrición en esta problemática. Vemos que acá se repiten nuevamente los conceptos de variabilidad, flexibilidad, diversidad, y también en ambas expositoras la importancia del trabajo interdisciplinario. Es por eso que tenemos acá con nosotros a Lisette. Muchas gracias. Ella es nutricionista, magíster en nutrición humana, doctora candidata en nutrición y alimentos, académica del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile, y además nutricionista clínica, ya en el Centro Médico Endocrino de la Clínica Santa María. Entonces tiene esta visión preponderante en esta problemática que estamos conversando el día de hoy. Lisette, te invitamos a compartir pantalla y te escuchamos atentamente. Ok. Hola a todos. Yo creo que ya están cansados, así que voy a tratar de ser divertida. Lo que más se pueda con el tema, ¿ya? Bueno, yo voy a hablar principalmente del enfrentamiento dietoterapéutico en los niños y adolescentes que tienen malnutrición por exceso, ¿ya? Hablo bien rápido, así que si es que hay algo que no me entienden, lo pueden preguntar posteriormente cuando hagamos la parte de las preguntas, ¿ya? Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que la obesidad es de causa multifactorial, como lo ha mencionado tanto hoy como en la charla anterior del miércoles pasado. Obedece a patrones tanto individuales, familiares, también tiene que ver con el entorno, por ejemplo, el colegio, la comunidad, el ambiente, la sociedad, las políticas públicas, etc. Por lo tanto, es súper difícil de tratarla porque es tan multifactorial que necesitamos controlar demasiados de estos factores para poder sacarnos de esta patología, y probablemente sea muy difícil a nivel de recurso humano y también de recurso material, ¿ya? También tener en cuenta que las complicaciones tanto a corto como a largo plazo de la obesidad son bastante severas. Tenemos complicaciones tanto a nivel endocrino, musculoesquelético, renales, gastrointestinales, psicosociales también, en nuestro desempeño físico y del día a día, ¿ya? Y no menos importante, que cuando ocurre en una etapa de infancia o adolescencia, probablemente sea un gatillante de patologías también en la edad adulta, de enfermedades cardiovasculares principalmente, como la diabetes, la hipertensión, enfermedades como la aterosclerosis, etc. ¿Ya? Así que no es solamente hablar de kilos de más, de kilos de grasa de más, sino que también
de la implicancia que esto puede tener en la salud y por ende la necesidad de poder tratarla y prevenirla, ¿ya? Bueno, esto también lo vimos la semana pasada, pero solo para recordarles, en Chile, según el último mapa nutricional de la JUNAEP, aproximadamente un 31% de los niños que fueron evaluados, que están en el sistema escolar, tienen obesidad. De ellos un 11% tienen obesidad severa, lo que es bastante malo, y un 27% está con sobrepeso, ¿ya? Es decir, en suma, cerca de un 60% de los niños de Chile, si consideramos este estudio como representativo, está con exceso de peso, lo que es muy malo, ¿ya? Porque la cantidad de niños que quedan con estado nutricional normal es muy baja, es un tercio aproximadamente. También es importante tener en cuenta cuál es la perspectiva de los padres. Yo les quiero mostrar brevemente sobre la perspectiva de la visión de los papás sobre la alimentación de los niños, ¿ya? Esta es una investigación que se realizó por el Observatorio Nutricional de Nestlé por Niños Saludables junto a la Universidad de Finisterre, y me tocó a mí participar representando también a esta universidad, en donde se realizó una encuesta semiestructurada a un panel de 600 padres, ¿ya? De niños entre 2 a 15 años, preguntándoles por su percepción respecto a la alimentación de su hijo, que nos llamó mucho la atención que un 74% de los padres consideraba que la alimentación actual de sus hijos era buena, era saludable, siendo que tenemos estas cifras gigantescas de sobrepeso y obesidad, que un 97% consideraba que era importante que sus hijos comieran de forma saludable, que un 70% consideraba que sabía mucho sobre alimentación saludable, y que un 92% manifestaba su interés en aprender más sobre la alimentación saludable, ¿ya? Esto obviamente nos deja un poco como marcando ocupado, como se diría, debido a que esperaríamos tener otros números considerando las características como epidemiológicas del estado nutricional de los niños chilenos. También es muy importante tener en cuenta que al preguntarles por lo que ellos consideran como un factor importante para el buen desarrollo de su hijo, en el segundo lugar se encuentra que tengan una alimentación saludable. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que en general los papás no es que no quieran dar una alimentación saludable, lo más probable es que no conozcan realmente lo que es, y al preguntarles específicamente como qué consideran ellos por saludable, para despejar esa duda, nos sorprende aún más que efectivamente tienen nociones bastante claras de lo que sí es saludable, ¿ya? Por ejemplo, posicionan a la fruta, las verduras y las hortalizas como algo necesario, al agua, a las legumbres, a los pescados, las carnes blancas. Entonces, ¿cuál es el problema realmente? ¿Por qué no estamos alimentándonos bien si es que tenemos claro que es importante comer saludable, si es que tenemos claro más o menos lo que es comer saludable? ¿Qué está pasando? Entonces, de ahí viene toda probablemente un gran proceso como de introspección hacia nuestro país y hacia ver qué pasa realmente. Hay un problema educacional, hay un problema que tiene que ver con educación alimentaria en los colegios, no lo sabemos, ¿ya? Yo hablándoles ya más que nada como de lo que me tocó, porque esto era una leve pincelada para que ustedes tengan un contexto, me voy a abocar más que nada al tratamiento de la obesidad infantil, ¿ya? ¿Y qué es lo que sabemos sobre el tratamiento de la obesidad infantil? Que tiene que ser individualizado a cada paciente, que tiene que ser considerando también a la familia y el contexto de cada persona, y que debe ser multidisciplinario. Es algo que venimos diciendo todas las personas que presentamos, tanto hoy como la vez anterior. ¿Por qué? Porque la patología, la obesidad, el sobrepeso y las patologías que tienen asociadas a estas enfermedades necesariamente deben ser tratadas por un equipo multidisciplinario, como quienes, pediatra, endocrino, psicología, enfermería, nutricionista, asistente social, educador físico, kinesiología, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son las estrategias actuales que se ocupan para el tratamiento de la obesidad? En primer lugar están los estilos de vida saludable, y que aquí yo les voy a comentar un poco más sobre la dietoterapia y sobre también las estrategias y lo que ha demostrado tener como impacto esta estrategia en la salud de estos niños tratados. También la importancia de potenciar actividad física y disminución de los tiempos en pantallas, que también lo mencionaron anteriormente las dos expositoras, la terapia conductual, la higiene del sueño, y ya como segunda estrategia, cuando hay un fracaso en la primera, estaría la utilización de fármacos o la cirugía bariátrica, que yo les voy a mencionar en qué caso se ve reservada, ¿ya?
Respecto al tratamiento de la obesidad, hay que puntualizar que hay ciertos grupos que tienen más riesgo metabólico, que son efectivamente los niños y adolescentes con diagnóstico de síndrome metabólico, ¿ya? El síndrome metabólico, si no lo conocen bien, está conformado por patologías que se asocian al exceso de peso, dentro de esta resistencia a la insulina y o diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, un perímetro de cintura elevado, ¿ya? Y por ende, en esta población en particular, que tiene ya patologías asociadas al exceso de peso, deberíamos tener un enfoque un poco más agresivo quizás. Deberíamos intentar modificar tanto las conductas de ingesta como la de actividad física. Obviamente ya se deben tratar los trastornos endocrinos y metabólicos, ¿ya? Se tiene que apuntar a mejorar la capacidad y condición física, porque incluso sin bajar de peso, esta puede mejorar, ¿ya? Y el recuperar la funcionalidad muscular es muy importante, ya que puede permitir, por ejemplo, el salir de un estado de resistencia a la insulina y el tener una patología menos, ¿ya? Por ende, se espera que en estos grupos se focalice mucho más el tratamiento y que sea más intensivo, por así decirlo. Respecto al diagnóstico del estado nutricional, siempre tenemos que tener en cuenta que va a depender mucho el indicador que vamos a utilizar de la edad del niño que estamos evaluando. En este caso, cuando son niños más pequeños, se va a evaluar con el peso edad, con el peso talla, o cuando son ya niños más grandes, se va a empezar a utilizar el índice de masa corporal. Yo les puse acá una foto de los patrones de crecimiento que hay según la norma del MinSal. La pueden descargar y obviamente las personas que trabajan en nutrición la conocen. Ya se las dejo ahí solo como para que lo conozcan las personas que no están familiarizadas. También es importante considerar que no solo hablamos de obesidad cuando tenemos un peso elevado, sino que también cuando tenemos una distribución de grasa corporal que no es la más conveniente, por así decirlo. Es decir, podemos tener incluso un peso que se considera como adecuado o de sobrepeso, pero tener una distribución de grasa que sea desfavorable y que a su vez contribuya a que yo desarrolle un síndrome metabólico. ¿En qué caso se daría esto? Cuando yo tengo obesidad abdominal, ¿ya? Y para eso también existen rangos y criterios establecidos para los niños. Y por eso es que les puse esta tabla acá para que ustedes la conozcan, y también está puesta en esta norma que yo les mostré de evaluación nutricional, ¿ya? Sería importante entonces, yo debería derivar a un niño que, a pesar de tener normopeso, sobrepeso, ya tenga obesidad abdominal, porque probablemente va a tener más riesgo que uno que tiene, por ejemplo, el diagnóstico de obesidad, pero no tiene obesidad abdominal, ¿ya? Eso se ha visto que es así, y tiene que ver mucho con el tipo de crecimiento que tiene el adipocito, que se deposita particularmente en la zona abdominal, que es más hipertrófico que hiperplásico, ¿ya? Y que contribuye a un proceso inflamatorio, que la doctora nos comentó en la charla anterior, que va a su vez a generar resistencia a la insulina, hipertensión y todas las patologías que tienen relación con enfermedades cardiovasculares. Entonces, para realizar la evaluación de la alimentación, pensamos mucho que solamente deberíamos contabilizar, por ejemplo, cuánto come una persona, ¿ya? O cuánto se adecua a su ingesta en cuanto a energía, macronutrientes, vitaminas y minerales. Y no necesariamente es solo eso, sino que también tenemos que conocer con quién come, dónde come, cuántas comidas come, en qué horarios come, qué come entre comidas, el tamaño de sus porciones, si usan alimentos en su casa como premios o no, qué alimentos rechaza, qué alimentos le gustan, cómo es la disponibilidad que tiene de alimentos, cómo es el nivel socioeconómico que hay en su casa, cuáles son los recursos que tiene para comprar, ¿ya? Entonces, no solo importa cuánto, sino que también cuándo, cómo, dónde, ¿ya? Y a mí me gusta mucho este esquema, que es bien antiguo, es viejito, del año 2007, pero es hecho por la Academia Americana de Pediatría, y justamente me gusta mucho porque tiene un enfoque preventivo, ¿ya? En el que no solamente yo debiese intervenir a los niños que ya tienen sobrepeso u obesidad, sino que también debiese intervenir a aquellos niños que tienen comportamientos de riesgo, como por ejemplo, que se alimentan inadecuadamente, pero que todavía tienen un peso normal o que no tienen ninguna patología adecuada. Entonces, cada vez que yo atiendo a un niño que quizás está normopeso, pero por ejemplo, que no realiza actividad física, que no ingiere una cantidad adecuada, por ejemplo, de frutas y verduras, que no toma agua y consume refrescos con azúcar, yo igual debiera intervenirlo, porque tengo que de alguna manera cuidar, en Chile al menos, ese 34% que todavía está normopeso, ¿ya?
Y en el caso de que ya tenga niños que tienen obesidad o sobrepeso y además patologías asociadas, probablemente voy a tener que hacer una intervención, como les comenté, multidisciplinaria, con un seguimiento, ojalá a través de un programa que tenga objetivos claros, metas claras, también que considere sí o sí la actividad física, porque probablemente si hago un esfuerzo de forma individual no tenga éxito, ¿ya? Respecto a los requerimientos de macronutrientes y a la distribución, en los adultos, en los últimos años se han popularizado varias dietas que tienen que ver más con dejar un micronutriente, perdón, dejar un macronutriente en menos cantidad, por ejemplo, el hecho de dejar una dieta más alta en proteína, o el hecho de dejar una dieta más alta en grasa como una dieta cetogénica, ¿ya? Lo que se ha visto en niños es que no hay diferencias a largo plazo si es que se interviene de esta forma. Por lo tanto, la distribución de los macronutrientes debiese ser la misma que se da a un niño que no tiene malnutrición por exceso, ¿ya? Es decir, más que nada, entre un 50 y un 60% de hidrato de carbono, proteínas de un 12 a un 20%, lípidos de un 25 a un 30% de las calorías totales. Igual yo les voy a mostrar al final de esto un poco de evidencia que muestra eso, ya que efectivamente no hay tantas diferencias a largo plazo. Y acciones que son importantes como del punto de vista nutricional para el tratamiento de la obesidad. Primero, ser súper claro e entregar indicaciones que sean sencillas, que sean de alguna manera comprendidas por el usuario al que le estoy hablando y por su familia si se trata de niños y adolescentes. El fijar objetivos y metas que sean realistas y realizables, ¿ya? El destacar siempre los logros, también el involucrar a la familia, que yo creo que es fundamental porque los niños dependen de su familia, tanto económicamente como educacionalmente, y realizar seguimiento de forma frecuente. No sirve si yo veo a un niño, por ejemplo, en enero y después lo vuelvo a ver en julio y evalúo mi intervención en 6 meses si no hice una intervención en 3 meses, ¿ya? Por otro lado, hay ciertas estrategias que se sugiere realizar y que sean de fácil comprensión por la población, por ejemplo, el uso del semáforo. ¿Ya? Yo les muestro acá una alternativa que permite clasificar los alimentos y de alguna manera decir, ya, los que tengo, por ejemplo, clasificados en el color rojo van a ser alimentos que debiese tener cuidado con comerlos con una frecuencia muy como frecuente, valga la redundancia. Los alimentos que tengo en el grupo amarillo yo puedo consumirlos, pero no en tanta cantidad, y los alimentos que yo tengo en el grupo verde, así como el semáforo me permite pasar, yo podría consumirlos en más cantidad, ¿ya? Herramientas así permiten que la población en general comprenda mejor el cómo debe alimentarse, y yo las debiera usar, sobre todo si estoy hablándole a niños y adolescentes, ¿ya? No solo a adultos. También otra estrategia importante tiene que ver con cuánto yo sirvo. Este es un estudio bien bonito en el que se les dio a niños en un plato grande y en un plato chico, una porción más grande y una porción más pequeña, pero que se veía el plato lleno en ambas ocasiones, ¿ya? Y eran los mismos niños versus ellos mismos. ¿Y qué es lo que se vio? Que cuando a los niños se les dio en un plato de adultos, comieron 100 calorías más, pero al hacerles luego una encuesta de saciedad, ellos refirieron estar saciados con ambas porciones, y eso se hizo en 2 días distintos. Entonces, tiene que ver también la saciedad con algo visual, ¿ya? No todo tiene que ver con cuánto se me llena el estómago y con lo que yo estoy acostumbrado que me sirvan, sino que también, por ejemplo, una estrategia como tan doméstica como disminuir el tamaño del plato puede impactar, porque 100 calorías menos todos los días sí va a funcionar a largo plazo, ¿ya? Otra importantes características que tiene que tener el tratamiento dietético tienen que ver con cómo yo dejo esta dieta. La dieta no es necesariamente una restricción, sino que tiene que ver con lo que como en un día. Esa es la definición de dieta, ya para que a ustedes les quede claro. Uno lo asocia como a restricción alimentaria, pero no necesariamente es así. Y que una dieta sea equilibrada y variada quiere decir que debe tener de todos los grupos de alimentos en la cantidad adecuada, ¿ya? Se deben realizar cambios que sean pequeños, pero que sean permanentes. Por ejemplo, el establecer que todos los días se tome desayuno, que es una de las cosas que al hacer el análisis como de los patrones alimentarios de los niños chilenos se ve que no todos lo cumplen, ¿ya? Se debe restringir idealmente alimentos que contienen exceso de grasa saturada y azúcares simples, tratar de privilegiar todos los alimentos que tienen una carga glicémica más baja, es decir, aquellos que contienen más fibra, que contienen más proteína. También es bueno consumir más fibra, ya sea para la digestión y para la saciedad,
Y el favorecer el consumo de alimentos de familia se ha visto que es una práctica también muy doméstica, pero que sí sirve para el autocontrol también, ¿ya? Porque cuando yo como viendo televisión o trabajando o frente al computador, tengo de alguna manera un sensing distinto que cuando estoy comiendo consciente de lo que estoy comiendo, ¿ya? Por ende, el comer en familia nos permite autorregularnos y también regularnos como familia. Ahora yo les voy a mostrar algunas investigaciones que han demostrado cuál es la eficacia de los distintos tratamientos, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá este es un metaanálisis que se realizó en la población de los niños más pequeñitos, de 6 a 11 años, en donde se vio diferentes actividades como, o sea, el impacto de la actividad física y una intervención de cambio de comportamiento conductual que tenía dieta también y también tenía asesoría como de alguien que viese la parte psicológica, ¿ya? Sobre un grupo de niños, ¿ya? Se incluyeron muchos estudios, en total acá fueron 55, y si ustedes se fijan, los resultados son bastante modestos si uno ve qué pasó entre los 6 a 36 meses después de que se hizo este tratamiento. Si analizamos en cuanto a IMC, la baja del IMC fue de 0,53 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Bastante bajo si uno lo ve como en kilos netos. Si lo vemos en Z-score, son aproximadamente 0,06 unidades de Z-score, ¿ya? Y si lo analizamos en kilo, es 1,5 kilos, ¿ya? Si ustedes dicen como fue poco, sí, puede ser que haya sido poco, pero si analizamos ya la parte como de cambios de cómo se sentía esta gente respecto al comportamiento y a la percepción a través de una encuesta de si me siento mejor con este peso, aunque haya sido 1,5 kilos, se ve que sí, que hubo como una mejoría en el puntaje, ¿ya? Entonces, no siempre las intervenciones van a lograr un impacto necesariamente a nivel de los kilos tan significativo, va a ser de alguna manera kilos menos, pero sí va a influir mucho sobre cómo las personas se sienten respecto a su vida y a ellos mismos, ¿ya? También se hizo este mismo análisis, pero en los niños más grandes, de 12 a 17 años. Se vio que el impacto era un poco mayor, acá se incluyeron 39 estudios, ¿ya? Y la bajada de índice de masa corporal fue de 1,18 kilogramos por metro cuadrado, fue de 0,13 unidades de Z-score, y fue de 0,44 desviaciones estándar en este encuesta de calidad de vida, ¿ya? Entonces se ve que hay resultados un poco mejores en la población de niños ya adolescentes, que tienen de 12 a 17 años. Por otra parte, también se ha visto el impacto que tiene distintas intervenciones sobre cambios como en la parte alimentaria, ¿ya? Entonces, en esta investigación que también fue a través de un metaanálisis, se logró ver que al hacer una intervención nutricional, después de haberla hecho, se vio que los niños lograban aumentar el consumo de frutas y verduras a los 2 a 12 meses después de haber hecho la intervención, y también se vio que reducían el consumo de bebidas azucaradas entre los 4 a 24 meses de seguimiento, ¿ya? Importante aquí entonces que igual hay un impacto como sobre la conducta alimentaria. También se vio que había una disminución en la ingesta calórica a los 6 meses de más o menos 200 calorías y a los 12 meses de más o menos 100 calorías, ¿ya? Por lo tanto, al hacer una intervención nutricional, sí se ve un efecto tanto en la ingesta calórica como en ciertos patrones alimentarios como el consumo de frutas y el de bebidas azucaradas. Por otra parte, también se han hecho varios metaanálisis para ver el resultado de intervención en el estilo de vida, que eso incluye tanto cambios en la actividad física como en la alimentación, y se ve que, por ejemplo, al comparar con un grupo control que no se intervino, hay resultados sobre, por ejemplo, la insulina en ayuno, ¿ya? Hay una disminución. Entonces, también tendríamos efectos de estos tratamientos sobre los estilos de vida, sobre distintos outcomes que tienen que ver con la salud. Yo les decía que en muchos casos ya se ve afectada en niños con obesidad y sobrepeso. También se ve que hay efectos sobre el OMA, ya que tiene directamente relación con la resistencia a la insulina. También
se ve que hay efectos considerando cambios de IMC, como yo les mencionaba, siempre es una cantidad como de 1 punto algo puntuaciones de Z, ¿ya? Incluso menos en los estudios que yo les mostré anteriormente, perdón, de puntos de IMC y de Z aproximadamente de 0.1, ¿ya? Si ustedes se fijan, son bastante modestos los resultados en el impacto en los kilos, ¿ya? Que esto es algo que de alguna manera nos preocupa porque son niños ya tratados a través de una intervención. Y también, si analizamos el efecto sobre los triglicéridos, el LDL, el HDL, la presión sistólica y diastólica, podemos ver que en todos se observó disminución, a excepción del HDL, ¿ya? En este mismo metaanálisis. También les muestro acá otro estudio en donde se analizaron distintos outcomes versus el impacto dietario de la distribución de los macronutrientes, justamente lo que yo les decía respecto a dar más proteínas, por ejemplo, o dar menos grasa, o dar una dieta que sea más baja en carbohidratos, ¿ya? Y lo que se observa que al corto plazo se ve que hay un impacto de dar una dieta más baja en carbohidratos versus una baja en grasa. Corto plazo estaríamos hablando de menos de 5 meses, ¿ya? Y que a largo plazo este efecto se anula, ¿ya? Por lo tanto, no sería tan conveniente el dar una dieta, por ejemplo, muy baja en carbohidratos, porque a largo plazo el efecto se vería anulado, ¿ya? También se realizó la comparación entre una dieta que tuviese una alta cantidad de proteínas versus una dieta, ambas hipocalóricas, que tuviese una cantidad de proteína estándar, y se ve que no hay diferencia significativa en los resultados que se obtienen, ¿ya? Por lo tanto, no sería conveniente, al menos en la población de niños y adolescentes, dar este tipo de dietas como dieta cetogénica o una dieta muy baja en carbohidratos, ¿ya? Por último, al analizar ya el impacto de las dietas muy bajas en energía, ¿qué se considera una dieta muy baja en energía? Aquella dieta que tiene menos de 800 calorías o menos del 50% de las calorías que se calculan como recomendadas para esta población, porque ustedes saben que los niños va variando de acuerdo a la edad, el cálculo energético, y se observa que sí pueden tener un efecto, que es un efecto bastante como al corto plazo, como se señala en la A, ¿ya? Que sería la parte primera del metaanálisis, que puede ser una pérdida grande de 10 kilos, pero que si se analiza esto mismo a largo plazo, se ve que ya la disminución es más modesta, que es solo de 5 kilos, ¿ya? Entonces, no sería tan conveniente hacer una dieta tan estricta porque a largo plazo igual va a haber una recuperación del peso. Y al analizar los distintos como efectos sobre outcomes de salud, se ve que sí hay disminución, por ejemplo, de esta dieta baja en energía sobre la presión arterial, sobre también los niveles de glucosa, sobre los niveles de insulina, pero no se ve lo mismo sobre los niveles de triglicéridos. Finalmente, este es un estudio en el que se vio qué es lo que pasaba si es que a los niños se les sometía a un tratamiento justo con sus padres, o a los padres de estos niños iban solo a las sesiones de educación, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hizo? Se dividió al grupo en dos, unos recibieron educación junto a los niños y los otros solamente los padres, pero para ver los resultados en los niños. Se observó que luego de 24 meses, ambos grupos bajaban de peso, es decir, las intervenciones funcionan en los niños, tanto cuando la recibe solo el padre como cuando la recibe el padre junto al niño, pero se vio que había un impacto distinto sobre el IMC de los padres cuando los padres asistían solos versus cuando los padres asistían con sus hijos, ¿ya? Es decir, los padres mantenían un peso mejor a largo plazo cuando asistían junto a sus hijos a las sesiones, ¿ya? Y esto puede tener que ver con el compromiso que establece el padre probablemente cuando tiene al hijo al lado, ¿ya? Que eso es algo distinto, ¿ya? Algo muy, muy, muy breve sobre cirugía bariátrica, que cada vez se está haciendo más común en esta población, tener claro que se reserva solamente para adolescentes que ya tienen obesidad severa, que alcanzan su madurez sexual, ¿ya? Que tienen patologías asociadas, que además de hacerse la cirugía bariátrica tienen que participar en un programa multidisciplinario, tanto pre como post cirugía bariátrica, y que tienen que dar el consentimiento tanto los padres como los niños. Obviamente se requiere de una evaluación psicológica, nutricional, médica, del cirujano bariátrico especializado,
y se ha visto que en estos casos más extremos sí puede tener resultados muy positivos sobre la reversión o sobre la remisión de patología, ¿ya? Brevemente mostrarles acá un estudio que se hizo en Estados Unidos con un seguimiento a los 3 años de pacientes operados con bypass gástrico y manga, en los que se vio que la baja de peso era bastante considerable. Veamos que estos pacientes pesaban sobre 120 kilos, 150, 140, ya eran pacientes con una obesidad muy severa, que tenían patologías asociadas, lograron bajar aproximadamente 30 a 40 kilos. En ambos casos se observó, por ejemplo, una disminución de más o menos 30 kilos a los 3 años, ¿ya? Que se mantuvo por lo demás, que eso es bastante importante, la mantención de esos menos 30 kilos. Y si analizamos ya el resultado sobre las patologías asociadas, se ve que, por ejemplo, en la dislipidemia, la remisión fue gigantesca, o sea, alcanzó en el bypass, solo un 20% se mantuvo con dislipidemia, en el caso de la manga, un 40% sí la mantuvo a largo plazo, y si vemos acá, para, por ejemplo, la diabetes tipo 2, se ve que hay una remisión aproximada del 95%, ya que esto, para un niño adolescente de 16, 17 años que tiene ya diabetes diagnosticada, el remitir la diabetes, es decir, ya no tenerla, incluso a los 3 años, es fantástico, ¿ya? Pero esto se da obviamente para casos muy específicos, como yo les digo, para patologías muy severas, y no es para el grueso de la población que tiene obesidad y sobrepeso en nuestro país. A modo de conclusión, la obesidad es una patología que tiene causas multifactoriales, por ende el tratamiento tiene que ser multidisciplinario y tiene que ser individualizado. En el caso de niños y adolescentes que tienen ya patologías asociadas, el foco debe estar también en tratar estos trastornos metabólicos. Los estudios demuestran también que las intervenciones en general logran reducciones bien modestas de peso y IMC, pero sí se muestran resultados importantes sobre todo lo que tiene que ver con efectos en salud, ya efectos cardiometabólicos. También se sugiere que no se debiese utilizar una dieta con una distribución especial de macronutrientes, sí se tiene que utilizar una dieta que sea más baja en energía y adecuada para el gasto energético obviamente de cada niño, y que la cirugía bariátrica se reservaría solamente para casos excepcionales de obesidad severa y con ya patologías asociadas instaladas. Eso es, muchas gracias y quedo atenta a las preguntas del final. Gracias, gracias Lisette Duarte, muchas gracias por tu presentación y a todas, la verdad. Se nos hizo corto el tiempo, quiero darle también el pase a las preguntas en el chat y comenzar con una reflexión bien interesante que nos comparte Lisette Gumera, ¿no es cierto?, de esto de tratar de comenzar a hablar como profesionales de salud y de educación el estigma de la palabra obesidad, ya que tanto para familias como para niños, cito textual, y niñas y adolescentes les afecta negativamente en el estigma la palabra obesidad, provocando problemas graves en su salud mental, y por lo tanto debemos trabajar y hablar en las familias y usuarios sobre los hábitos de sedentarismo, horas de pantalla, nutrición, horarios de alimentación, horas de sueño. Ese debe ser el foco, y dejar así de catalogar el contexto de obesidad, que me parece un excelente comentario para comenzar. Y vamos a comenzar contigo, Lisette, con tu presentación, que comentan acá cómo influye, por ejemplo, Carlos acá, las horas de alimentación para un infanto juvenil. ¿Cómo influye el horario de la alimentación en cuanto al contexto de ingesta? Y después le hace la misma pregunta a Camila. ¿Cómo influye el horario de la prescripción del ejercicio? ¿Y cuál podría ser su señal de alerta? Ya, perfecto. En cuanto al horario de alimentación hay bastante como mito, ¿ya? Algunas personas dicen que hay que comer cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, cada 5 horas. Lo que se sabe es que uno debiese tener una alimentación idealmente diurna, ¿ya? Porque tenemos un ciclo circadiano hormonal también que obedece como a un patrón de sueño-vigilia, ¿ya? Por ende es súper importante mantener al menos 4 comidas al día, pueden ser 3 también. El siempre tener un desayuno es muy importante porque de alguna manera marca el inicio del día, ¿ya? Y permite que las hormonas que están más altas en la noche, por ejemplo el glucagón, disminuya y que aumente la cantidad de insulina, pero a niveles normales, ¿ya?
También respecto a la frecuencia con que comer, es importante que no pasen más allá de 5 o 6 horas, por eso te decía yo que pueden ser entre 3 a 4 comidas. No es necesario comer cada 2 horas, obviamente va a depender mucho de, por ejemplo, la actividad física que se realice, el gasto energético que tenga la persona, el ejercicio que realice, también de sus horarios como laborales, ¿ya? Pero no es bueno, por ejemplo, recomendar al menos en un niño el ayunar o hacer ayuno intermitente, ¿ya? Por ende, yo sugeriría que al menos fuesen 4 comidas al día o 3, teniendo siempre un desayuno y siendo la última comida idealmente no más allá de las 8 o 9 de la noche, considerando que los niños se tienen que no acostar tan tarde, ¿ya? Eso respecto a los horarios. Perfecto, Lisette. Muchas gracias. Camila, ¿cuánto tiempo abarca el macrociclo de su plan de mejora o de entrenamiento? Ya, con Jorge macrociclos, bueno, ahí depende mucho, como yo trabajo en consulta y en clínica, depende mucho de las sesiones que le dé el médico, ¿cierto? En general dan a 10 a 20 sesiones y ahora como trabajamos con nutrióloga infantil, ella hacía una recomendación de ejercicio y una prescripción como de receta de 2 a 3 meses, y a los 3 meses se le controlaba y se le volvía a reevaluar para ver cuáles cambios habían realizado cada sujeto. Siempre es importante, ojalá, tenerle un seguimiento por siempre, o sea, en general, si yo lo veía los 2 o los 3 primeros meses, luego se le hacía una para ver cómo estaban, si estaban haciendo los ejercicios en la casa ya solos o con sus padres, y si es que cada 3 meses, cada 2 meses ya no estaba realizando el ejercicio, se volvía a reincorporar a un ejercicio más supervisado. Y la sesión diaria duraba 1 hora. Sí, y para enganchar la pregunta de Carlos González, cuando ya estás prescribiendo ejercicio, ¿cuál podría ser una señal de alerta para detener el ejercicio en esta población? Ya. Sí, claro, ahí depende mucho de la evaluación inicial siempre y de las comorbilidades. Si tenemos un chico que solo tiene obesidad, que no tiene riesgos cardiovasculares como ya diagnosticados, las señales son siempre monitorizarlo inicialmente, frecuencia cardíaca, hay veces que se lo puede monitorizar también la presión cuando tenemos historias de presiones altas, y uno siempre tiene que saber la frecuencia cardíaca máxima, evaluarla tanto siempre con un test incremental, y según eso tener un criterio de detención. En general se realizan ejercicios de 80-90% de la frecuencia cardíaca, uno puede tener como el resguardo, pero en general siempre uno le va preguntando. Hay veces que la frecuencia cardíaca se les dispara, pero uno les pregunta su cansancio y en verdad no, estoy en un 7, un 6, depende mucho de cada chico, de cómo está su tolerancia al ejercicio, más que un rango específico, es su tolerancia y su nivel de cansancio que ellos mismos van refiriendo. Si no tiene ningún síntoma de mareo, fatiga visible, en general lo toleran bien el ejercicio de alta intensidad. Gracias, Cami. También tenemos una pregunta para la profesora Joana. Dentro de su experiencia, ¿cuál sería la mejor estrategia para instalar la política de actividad física en un establecimiento educacional con nula conciencia, que no tiene conciencia de nada? La mejor estrategia sería sacar a la directora, al equipo directivo, no. Mira, hay algunas cosas que se pueden hacer, pero siempre en mi experiencia lo que yo he visto es que depende de los profesionales. Depende, y normalmente esto recae en el profesor de educación física o la profesora de educación física, que le insiste al grupo de directivos y que les muestra, los acabo de pegar en el chat, y que les muestra alrededor de 5 opciones para sacar recursos para contratar profesores, recursos para poner horas con taller de actividad física, porque normalmente siempre en el colegio dicen, es que no tenemos recursos para traer más profes, no tenemos más recursos para talleres, pero se puede colocar, por ejemplo, en el proyecto educativo institucional, podemos hacer el plan de mejoramiento educativo, en el plan de gestión de convivencia escolar, en el proyecto que hacen los directivos, y ahí incluir talleres de actividad física. Tal vez, pero eso implica que
el profesor o profesora de educación física tiene que sentarse con la dirección a tratar de que se escriban y se incluyan. De hecho, ahora la buena noticia es que en este plan Vuelta a la Manzana que está promoviendo FUNAEP, con la unidad de actividad física escolar, que es la que yo asesoro, nosotros estamos haciendo todo un conducto para que la escuela no le quede otra que aumentar el número de talleres de actividad física. Sí, lo tenemos ahí lo estamos armando como, no como un decreto, pero sí como una sugerencia en rojo. Y depende de las personas. De hecho, hay unos estudios súper buenos en los que muestran cuál es que una clase de educación física sea de alta calidad y que tenga más del 50% de actividad física moderada vigorosa, y cuando empiezan a evaluar qué fue lo que hizo la diferencia entre un colegio y otro, es el profesor, es las personas. Así que no sé si la respuesta le deja con desazón o con ganas de ponerse ahí a trabajar con su grupo de gestión educativa. Sí, de todas maneras. A trabajar, dice Jorge, sí, no queda de otra. Y convencer, pero ¿sabes qué? Y Yo con me he dado esas cuenta que hay, herramientas en los proyectos interesantes, en los cuales sí, y hay gente que sí, los directivos, cuando uno les dice ya, yo escribo, están más dóciles a incluir, a que les pidan que escriban. Tal vez puede ser otra estrategia, como de campo. Estupendo. Tenemos estrategias educacionales, también intensidades de ejercicio y a la vez estrategias de intervención en lo que es alimentación. Quería consultarte, Lisette, con respecto a las cifras bastante relevantes de la inclusión de los padres en esta modificación dietaria, cuando se incluye el padre y cómo eso persevera en el tiempo. En nuestra población infanto-juvenil chilena, ¿tienes algún estudio, alguna mirada de lo que pasa acá en nuestro país con la inclusión de los padres en estas estrategias dietarias? No hay una investigación, pero en general en todos los programas de obesidad que hay, los diversos centros de salud que tienen un programa como tal, porque no todos tienen, se incluye a los papás. O sea, de hecho, no puede asistir el niño sin los padres a la consulta. Entonces, en general, el papá se incluye en el tratamiento, pero con la presencia del niño. Lo que no se ha hecho, al menos acá, es hacer la intervención en los puros padres y los niños. Y resulta igual interesante el hacerlo así, porque en muchos casos no se toma un programa de obesidad por ejemplo, el problema de tener que sacarlo del colegio. Entonces, de alguna manera, me gustó a mí mucho esta intervención y se las mencioné, ya que se podría de alguna manera intervenir directamente a los papás, sin que los niños estén presentes y quizás hacer algo mixto, para que estén también en algunas actividades, ¿ya? Pero la mayoría de los programas se dan más en contexto de consulta, en que el niño tiene que ir con el papá. Entonces, en Chile al menos, la gran mayoría es junto con el padre. ¿Ya? No es el niño solo en un campamento, por ejemplo. En Estados Unidos se usa mucho esto de los campamentos de obesidad, campamentos de diabetes en el verano, ¿ya? Pero acá en Chile se hace solo de diabetes, por lo que yo sé, ¿ya? Y van ahí solo los niños, no solo los padres. Ahora, ¿es una oportunidad? Sí, porque obviamente se puede intervenir a los papás para que den una alimentación mejor a sus hijos. Y yo les mostré que, de acuerdo a lo que se considera como la percepción, está bastante alejada de la realidad. Entonces, sí hay un nicho ahí que intervenir, como claramente sí. De todas maneras. Bien, en el chat no tenemos más preguntas. No sé si hay alguna pregunta vía micrófono que quiera hacer algún integrante de la audiencia. Hugo, ¿quieres hacer alguna intervención? La verdad, bueno, agradecer las excelentes tres presentaciones. Hubo mucho consejo práctico que uno pueda tomar, recomendaciones, que es lo que buscamos que también los asistentes se puedan llevar en este tipo de charlas, cosas que ya puedan empezar a aplicar y cosas que por las cuales también poder investigar más y empezar a poner en práctica. Al final, de la pequeña acción que pueda hacer cada uno, partimos por empezar a abordar ya las soluciones de esta problemática. Así que nada más que agradecer a todas las expositoras, a los asistentes y eso. Los dejamos invitados a revisar el canal de YouTube de nuestro departamento,
que pegamos el link ahí en el chat, que va a estar disponible en días posteriores, pero ya está arriba la charla del miércoles pasado. Así que muchas gracias por su presencia, a cada uno de los que nos acompañaron, y por supuesto a las expositoras por tan concretas herramientas en esta problemática que estamos sentando el día de hoy, en el contexto de el 20 de noviembre, que fue celebrado el Día de los Derechos de la Infancia. En nombre del departamento y agradeciendo a nuestro coordinador de la línea de actividad física del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, les damos el saludo de finalizar nuestra charla. Gracias. Gracias, Hugo, también. Gracias a ti, Karen, y gracias a todas las expositoras. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Chao, chao. Que estén muy Chao. bien. Chao. Voy a detener la grabación.